Amén. Hoy día vamos a tener una palabra de niños grandes. Así que prepare los dientes porque la palabra viene media dura. No, mentira. Pero sí es importante que pongan atención. Así que mira al de al lado y dígale al tiro, no me interrumpa porque esta palabra es para mí. No te vi. Es para ti también. Hoy día vamos a hablar sobre lo que se viene. Vamos a hablar al futuro, no tan lejano. Pero más importante, vamos a hablar de propósito. Diga usted, propósito. Amén. Del suyo. Y del mío también, aprovechando. Dale patito o Anabela para empezar. Vamos a aprovechar de leer una palabra que está en que tu espíritu descienda. En Efesios 4:11. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros Juanito, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Está cantado? Vamos a hablar de los 5 ministerios. Vamos a hablar de algo, pero esta es una capsulita informativa. Esto es para que usted lo tome, capsulita informativa. Pedro, cuando habla de la iglesia, él dice que somos la grey de Cristo. Y usted dirá, ¿qué es la grey? La congregación. Pero cuando habla sobre la grey de Cristo, cuando habla sobre la congregación, no solamente habla de estar sentado y venir y reunirnos, sino que habla sobre las funciones que tiene la grey de Cristo, o nosotros, la congregación. Porque unidos en Cristo, como iglesia, todos podemos tener diferentes llamados y diferentes funciones, pero todos debemos ser útiles en Cristo. Amén. La iglesia de Cristo está llamada a la unidad. Estoy mirando la hora por si acaso porque yo hice un buen estudio, como de 5 planas, pero no voy a hablarlo todo porque es muy largo. Pero yo se los voy a compartir, para que así después, todo lo que yo hable, acuérdense después que va a estar, para que los más estudiosos, para que cualquier Juanito ahí se ponga a tomar apuntes. Entonces, no es necesario que escriba nada, sino que después ahí les mando los apuntes para la casa, tarea para la casa. Pero cada uno de nosotros tiene un propósito único. Diga usted, Dios tiene para mí un propósito. ¿En serio? Cuéntame más. Nosotros tenemos una misión. Y la palabra clave hoy es que nuestra misión es hacer que la iglesia crezca. Y no solamente estamos hablando, bien, también, amén, aprovechando el tiro. No solamente estamos hablando de crecer en números, sino también crecer en sabiduría, crecer en fe, crecer en gracia, crecer en poder, crecer en palabra, que todos los días podamos ser mejores en Cristo, más cerca de la estatura del varón perfecto. Y para esto, el Señor nombró algunos ministerios para poder guiarnos hacia dónde tenemos que apuntar, más o menos cómo el Señor quiere usarnos. Y cómo también nosotros, esto nos da pistas de cómo nosotros podemos cumplir nuestro llamado. Todos aquí tenemos un llamado. Aunque usted no sepa, le cuento ahora, usted tiene un llamado, tú tienes un llamado, tú también, y tú, y yo también. Todos tenemos un llamado en Cristo. Y ese llamado no solamente habla sobre las cosas que tengo que hacer dentro de la iglesia, sino que también habla sobre el cómo soy, cómo me conecto con el Señor, cómo me muevo dentro de la iglesia, mi función dentro de la iglesia, qué cosas deberían preocuparme dentro de la iglesia. Pero para esto vamos a ir pasando uno por uno para que vayamos teniendo conocimiento de hacia dónde tenemos que apuntar. Amén. Para empezar, vamos a hablar sobre el ministerio del apóstol. Diga usted, apóstol. ¿Para dónde? ¿Qué significa apóstol? La palabra apóstol significa enviado. Usted diga, apóstol es enviado, muy bien. Entonces, si Dios me está enviando, ¿para dónde? ¿Para hacer qué?
la misión del apóstol o la dirección del apóstol es ser un pionero. ¿Qué es un pionero? Un explorador, un Juanito andando en el cerro, 3 kilómetros más adelante buscando la cascada. Ese es el apóstol. El apóstol es un enviado de Dios para poder fundar iglesia, para poder armar estructura. Es un arquitecto, tiene visión. Un apóstol tiene que llamar a otros al servicio. Establece y supervisa para poder ver que todos los ministerios estén funcionando correctamente. Y lidera en la doctrina y en la expansión del evangelio. O sea, la misión del apóstol es un guía, es un líder. Lo que nosotros llamamos en la iglesia un padre espiritual. Ese caballero de allá, que también es mi papá aparte. La función del apóstol es poner los fundamentos para la iglesia. Tiene que ser alguien capaz. Y como ejemplo bíblico, podemos hablar de Pablo. Pablo es uno de los ejemplos que más se usa para el apostolado porque es de uno de los que tenemos más constancia. Obviamente, yo voy a dejar aquí un paréntesis. Todos los ministerios están dentro de la figura de Cristo. Él siempre va a ser nuestro mayor ejemplo. Pero lo que yo les pongo es cómo el Señor los manifiesta dentro de la Biblia, dentro de las personas, para que nosotros también nos podamos sentir identificados. Entonces, un apóstol, por ejemplo, el pastor, el apóstol, ¿a dónde tiene que mirar? Mire la figura de Pablo, porque así como él miró la figura de Cristo, también te puede servir de guía, nos ayuda. Dentro de sus viajes misioneros, sus cartas, expandió el evangelio y tocó áreas que aún no eran alcanzadas todavía por el fundamento que había dejado Cristo. O sea, un apóstol tiene autoridad. ¿Amén? Digo, está ahí, autoridad. Entonces, un apóstol es un pionero, tiene autoridad, tiene que ir adelante, a la vanguardia. Es el primero que tiene que moverse para que toda la iglesia se mueva. Entonces, tenés harta pega. Un ejemplo práctico, no les traje. Hoy en día, el apóstol tiene que dedicarse a lo que ha estado trabajando, a poder formar ministros para poder formar nuevas iglesias, poder supervisar grupos, a nosotros, los líderes, a todos los que queremos ser líderes dentro de la iglesia, a todos los que quieren tener un ministerio, para allá tienen que mirar. Él tiene que ser nuestra guía. Búsqueda de sabiduría, dijo la Vale. Su visión tiene que ser la de expandir el reino de Dios y estar comprometido con su obra. Yo aquí le puse un asterisco y es que una de las formas más fáciles de saber si es que un apóstol está siguiendo un buen camino es seguir tanto las bonanzas de un apóstol como las peripecias que puede sufrir un apóstol. Dentro de la vida de Pablo, nosotros podemos ver cosas muy lindas. Como por ejemplo, cuando habla en la Biblia sobre cómo él predicaba, decían que los enfermos, los cojos empezaban a caminar, habían milagros, habían señales que nos enseñaban que Dios estaba detrás de las palabras de Pablo. Pero también nos enseña que dentro del apostolado hay sufrimiento, hay opresión. Porque así como es la cabeza y la vanguardia, también tiene que ser la primera barrera de seguridad para la iglesia. Entonces, cuando usted ore por la iglesia y por su familia, acuérdese de orar por él. Porque él es la primera barrera espiritual que hay entre el enemigo y usted. Cuando usted piense que el día está malo y que usted se siente mal, lo más probable es que fue el primero que le pegó. Entonces, como iglesia, estamos llamados a poder cubrirlo. Ahora, como yo les dije, nosotros tenemos que montar en la figura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, dentro de nosotros siempre pueden haber dones que se mueven dentro de todos los ministerios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé yo que tengo un don apostólico? ¿Cómo voy a saber yo que tengo un ministerio apostólico en mi vida? ¿Cómo sé yo hacia dónde tengo que apuntar hacia acá? Yo lo puse aquí, hice como un speech, así como de venta. No me va a salir tan bueno, pero lo puse así.
Si Dios te ha dado un corazón para iniciar nuevas obras y expandir el Evangelio, pueda que tenga un llamado apostólico. Es importante también entender que todos los creyentes deben ser parte del ministerio apostólico al apoyar la obra misionera de la iglesia. Cuando hablamos de un pionero, no hablamos solamente del que tiene que estar adelante, sino que como iglesia tenemos que ser los que lo acompañan. Así que nuestro don apostólico o nuestra cabida dentro de lo apostólico siempre tiene que ir de la mano con seguir al apóstol, para que no caiga en oídos sordos, sino que estemos prestos a escucharlo. Amén. Vamos a seguir con el siguiente. Vamos a ir hacia el ministerio del profeta. A usted, mi tía Tita. Un profeta es el portador de la voz de Dios. Está llamado a transmitir su palabra. ¿Quiénes tienen don de profecía? ¿Quién les gustaría ser parte del ministerio del profeta? Amén. Hay una y ahí hay otra. El ministerio del profeta es un ministerio complejo, un ministerio de revelación, un ministerio que puede ser muy lindo, pero también un ministerio que se basa en la intercesión. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la mejor forma que tenemos para escuchar la voz de Dios es orando. La mejor forma que tenemos para buscar respuestas es orando. Entonces, si usted es más o menos malo por orar y no le gusta, este no es un ministerio. Porque este es el ministerio que se fomenta y en el que se basa la oración. Y no, vamos a dejar aquí un asterisco ahí para que lo anote mi tía Tita que está tomando apuntes. El ministerio del profeta no solo implica predecir el futuro, no es hoy voy a tirarle un huesito y ver qué me sale, sino que el ministerio del profeta habla sobre entender el corazón de Dios. ¿Amén? Es el que sabe cuando el corazón de Dios está triste o cuando se alegra con nosotros. ¿Cuáles son las características del ministerio profético? Tienen que tener sensibilidad al Espíritu Santo, capacidad para discernir la voluntad de Dios. Tienen que llamar al arrepentimiento y la obediencia de la palabra. Hoy hablamos de obediencia, ¿cierto, Juanito? Pero por sobre todo tiene que fomentarse en la intercesión por la iglesia y por la nación. Ejemplos bíblicos de profetas hay varios. Yo puse aquí a Samuel, a Elías y a Moisés como ejemplos bíblicos de profetas. Y todos ellos fueron usados para guiar al pueblo de Israel en tiempos de crisis y revelar la voluntad divina. Un profeta moderno o un profeta en nuestra iglesia o en el tiempo actual tiene que preocuparse por la oración. Si usted siente pasión por la oración, este es un ministerio, le pone bueno. Al orar, tiene que estar presto y con sensibilidad para escuchar la voz de Dios y compartir lo que le revela. Además de interceder a favor de su iglesia y de aquellos que necesitan orientación divina. O sea que no solamente hay que orar por la iglesia, sino por todos los ministros de la iglesia, para que puedan enseñar una sana doctrina. Si yo tengo un maestro, tengo que orar por mis maestros. Si yo estoy aprendiendo de mi pastor, tengo que orar por mi pastor. Si yo estoy aprendiendo por ejemplo, de mi profeta, tengo que orar por mis otros profetas. La idea es que la oración dentro de del ministerio del profeta sea la base para llegar al resto del ministerio, para que entiendan también el corazón con el que deben hacer las cosas. Entonces, si usted es sensible a la voz de Dios y siente un fuerte llamado a interceder por el resto, usted va bien encaminado para la profecía. Y también, yo le puse aquí, este ministerio requiere una vida de oración constante. Yo siempre digo que cuando uno ora o cuando uno habla de oración pareciera que hay que parar todo y ponerse a orar. Pero muchas veces la oración se manifiesta en nuestra vida como una conversación. Contándole a Dios mi día, preguntándole cosas, sabiendo si es que estoy haciendo las cosas bien. Señor, bendice a mi compañero de trabajo que me cae mal. Porque en el fondo la vida en Cristo
o la oración en Cristo o el don de la intercesión se manifiesta en cada uno de nosotros cuando nosotros nos comunicamos con Él. Así que aún si no es tu llamado, tenemos que aprender a hablar con el Señor. Diga, yo quiero hablar con el Señor. Yo también, chócale. Y es importante que hablemos con Él, porque Él es el que puede guiarnos. Y así como al profeta le enseña a poner el corazón correcto en las personas, Él también nos pone un corazón correcto. Para que el que enseñe, enseñe con amor, y el que reprenda no lo haga del odio, sino que lo haga del amor también. Que el que cuestione no lo haga por rebeldía, sino que lo haga por amor a la verdad. Quien guíe no lo haga con el afán de ser el primero y ser el mejor, sino que lo haga con el afán de hacer crecer el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos al tercer ministerio, el del evangelista. Me hubiera encantado que estuviera el Brian hoy día. Ojalá me esté viendo la transmisión, para que sepa que se lo perdió. Vamos a hablar del ministerio del evangelista. ¿Tiene que el don del evangelista estar en cada uno de nosotros? Amén. ¿Por qué? Exactamente, porque es parte de nuestra gran comisión. Nuestra mayor obra o lo mayor que podemos hacer dentro de la iglesia es predicar el evangelio. Así que aun cuando mi don no es el del evangelista, yo siempre tengo que estar dispuesto a ser usado por el Señor para hablar a otros. Para que después no sea la que escuche, sino que la tía Ivonne sea la que le diga a alguien, ¿amas a Dios? Porque así como un día para ella fue de bendición esa palabra, también puede ser de bendición para otros. El evangelista, como ministro, es el encargado de llevar el mensaje del evangelio a los no creyentes. Pero no solamente es un encargo, sino que para ser evangelista debemos comprender el corazón de Cristo. No solamente las cosas buenas que nos enseña y sobre el amor, sino también sobre sus preocupaciones. Diga usted preocupaciones. Porque a Dios le preocupa que esté mi hermano perdiéndose afuera. Porque a Dios le preocupa que alguien que tú amas esté afuera, porque el día que Él venga y Él se quede, va a ser tu corazón el que esté triste. Y así como el corazón del Señor se entristece por eso, el mío también. Las características del ministerio evangelístico se presentan en esta preocupación, pero también en una pasión de alcanzar al resto, de poder entregarle lo que a mí fue entregado. La capacidad de predicar con claridad y poder y buscar crear oportunidades para compartir el evangelio. No está hoy día mi tatita, pero mi tatita es muy bueno para eso. Uno le habla de cualquier cosa y te lleva la palabra al tiro. Te agarra, te pesca y para la Biblia. ¿O cómo ha estado? Bien, pero mejor estaría con Cristo. Pum, para adentro el tiro. Te estoy conociendo, hola, ¿usted trabaja aquí? Sí, ¿sabéis que me trabajo? ¡Pam! En la obra. Los evangelistas tienen que tener pasión por entregar lo que para ellos se fue entregado. Un ejemplo bíblico de esto es Felipe el evangelista. En Hechos 8 del 24 al 40, no es necesario que lo busque, porque es largo. Yo dije, después les voy a mandar el estudio, si esto es cototo, pero no hay tanto tiempo. Un día me predico el domingo. Vemos cómo el Espíritu lo dirige a predicar el Evangelio con el hombre etíope. Dentro de la Biblia dice que estaba Felipe y el Señor lo sacó de donde estaba, lo hizo aparecer al lado de un hombre, le predicó el Evangelio y lo sacó de vuelta. Listo, hiciste tu misión. También se habla de cómo Felipe evangeliza en Samaria con gran éxito dentro de este capítulo de Hechos. Un ejemplo práctico hoy en día, hoy por eso me hubiera gustado que estuviera el Tata o el Brian, son ellos mismos. Un evangelista tiene que ser alguien que tenga un corazón ferviente, alguien que quiera invitar a toda la gente a la iglesia, porque si a mí me hizo bien, a ti también. ¿Cómo te va a hacer mal a ti si a mí me encanta? Dentro del evangelismo podemos encontrar obras como predicar en plaza, orar en hospitales, usar redes sociales para llevar el mensaje, como por aquí un par de hermanitas. Porque en el fondo, todo lo que me lleve a entregar el evangelio que me cambió a mí, es también un don de evangelismo.
Y así como les contaba, todos los ministerios deben estar presentes en nosotros. El don del evangelista tiene que estar presente en mí como también lo estuvo en Cristo. Y no algo quizás tan valiente como predicar en todas las esquinas todos los días, pero quizás empezar con algo más sencillo como invitar a mi familia, a mis amigos, de un día poder decirle a un vecino, oiga, ¿por qué no pasa a la iglesia? Si a mí me gusta, quizás a usted también le guste. Luego vamos con el ministerio del pastor. Aquí hay varios. Amén. Así que ponga atención. El ministerio del pastor debe ser el del cuidador y del líder espiritual. Diga usted, líder espiritual. Él, pues, él es el pastor. Un pastor tiene que ser una persona con un corazón tierno, porque él es el encargado de enseñar con cariño, para que la gente aprenda, de poder mediar, de poder guiar, alimentar y proteger a las ovejas de Cristo, asegurando que cada miembro de la iglesia crezca espiritualmente. Si hay alguien que se está quedando abajo, es culpa tuya, y culpa tuya también. Si hay alguien que se queda atrás, son ustedes los que tienen que guiarlo. Y Dios ha estado trabajando en eso, amén. Amén. Los pastores tienen que enseñar y corregir con amor. Las características del pastor. Tienen que tener cuidado y protección por las ovejas. Tener enseñanza y corrección espiritual. Y sensibilidad para ayudar a los miembros de la iglesia en su camino con Cristo. Ahora, ¿cómo sé yo si tengo el ministerio del pastor? Si la gente va donde ti a pedirte consejo, es muy probable que este sea tu ministerio. Porque normalmente el pastor se mueve dentro de la iglesia antes de que llegue su nombramiento. ¿Por qué? Porque las ovejas siempre buscan dónde pastar y siempre están buscando quien las guíe. Un ejemplo bíblico de esto puede ser Jesús, como le había dicho, que siempre tiene que ser nuestro gran ejemplo, pero también un ejemplo de esto es Pedro. Cuando la Biblia dice Jesús a Pedro, apacienta mis corderos, se refiere a esto, a poder ser pastor de su iglesia, el poder ser quien guía a los demás, quien les enseñe y los corrija con amor, para que puedan entender hacia dónde tienen que ir. Jesús es el buen pastor, yo soy el buen pastor, dice Jesús en Juan 10:11, para los que les guste la cita. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? ¿De qué me sirve esto si no tengo el ministerio del pastor? Si quizás a mí me gusta orar harto como mi tía Tita. Si sientes un amor profundo por cuidar a otros, ayudando a otros a crecer en su fe, llamando al resto a tener una vida de servicio, enseñando a otros a poder servir en unidad, eso nos lleva a la iglesia a crecer dentro de un don del pastorado. Mi pastora Zulema, que llegó y me preguntó, ¿le cambiaste la agüita? Y yo dije que no. Ella en mí está sembrando una semilla. Y esa semilla va a ser fructífera siempre y cuando en mí esté el corazón dispuesto. Porque el pastor no solamente tiene que ser el que guíe, sino que también el que instaure el corazón de servicio en la iglesia. Vamos al ministerio de Juanito. Juanito, dígame. Este es el ministerio del maestro. Ahí, Patito, amén, al tiro. Tómalo, eso, con fuerza. El ministerio del maestro. El maestro es el encargado de enseñar la palabra de Dios, enfocar y transmitir la doctrina de Cristo con claridad y precisión, ayudando a los creyentes a comprender la verdad bíblica y aplicarla a la vida diaria, a cuestionar, no en rebeldía, sino para poder ayudar al crecimiento de la iglesia. Características del maestro. Pon atención, Juanito, esta es tu parte, pon atención, oreja atento. El que tenga oídos para oír, eso, amén.
el ministerio del maestro. Tiene que tener el maestro capacidad de enseñar y explicar doctrina con claridad. Amor a la enseñanza y las escrituras. Enfoque en el crecimiento espiritual de los creyentes. El ejemplo bíblico que te voy a poner para que lo estudien ustedes que son buenos para estudiar, a Apolos. Lo pueden buscar, es una predicación buena de él, donde se nos enseña de él, enseñando incluso antes de que fuera nombrado maestro, que el Señor lo bendice con el don de palabra, de sabiduría y de ciencia, en Hechos 18, 24, para que lo anoten. Para que lo anoten, ustedes que son buenos para el estudio. Ahí se nos habla de cómo Apolos predica y empieza a enseñar a los judíos de por qué, de cuáles eran las pruebas de la Torá, de que Jesús era el Mesías. Luego a él, sus superiores lo corrigen en algunos puntos y él sigue ministrando y lo ponen adelante para que pueda seguir predicando el Evangelio. Para que ustedes le echen una vuelta a ustedes que son buenos para esto. Un ejemplo práctico del maestro. Un maestro moderno tiene que ser alguien que enseñe, alguien que lidere y alguien que cuestione. Un ejemplo de esto, por ejemplo, podrían ser las profesoras de nuestra escuelita dominical. Pueden ser, por ejemplo, el Patito, por ejemplo, que es bueno para hacer esas predicaciones que son de enseñanza, que les gusta escudriñar y luego traer el mensaje para que aprendan. Mismo Juanito, que ahora que está aprendiendo le gusta cuestionar cosas y preguntarse cosas y saber el porqué de las cosas, porque esa curiosidad innata en un maestro o en quien se presenta el ministerio de la maestría es la clave para que la iglesia entienda las cosas. Yo esto se lo expliqué a Juanito de esta forma, para que ustedes se hagan la idea. Yo les decía, el pastor es el que lleva los buenos pastos para que la gente coma lo que está bien. Pero el maestro es el que riega el campo, porque el maestro se encarga de que la doctrina sea la correcta para que cuando el pastor vaya y enseñe lo que es correcto a los ojos de Dios. Entonces, si usted tiene un amor por enseñar, si usted tiene un amor por la palabra, tiene deseo, tiene preguntas, este ministerio puede ser tu llamado. ¿Aló? ¿Sí? ¿Está bien? Me corté por un segundo. Este ministerio puede ser tu llamado. Amén. Por allá vamos. Pero lo más importante para un maestro, y esto se los dejo de tarea a ustedes que son buenos para las tareas, no es solamente estudiar desde los ojos del hombre, sino aprender a pedir al Señor que el Espíritu Santo sea el que revele la palabra. Para que en ustedes no solamente esté la palabra escrita, sino que esté escrita en ustedes la palabra del Espíritu. ¿Amén? ¿Amén, maestro? Mira, ahí está, maestrando. Amén. Cada uno de estos 5 ministerios es esencial para la edificación de la iglesia. Pero más importante, es esencial para que la iglesia funcione. Y hoy día tenemos un gran problema, y es que muchos de estos ministerios los estamos perdiendo. Y eso es culpa mía. Es culpa de ustedes. De todos. ¿Por qué? Porque en nosotros también está la misión de poder obrar en nuestro ministerio. Cada uno de nosotros tiene la misión de la expansión del cuerpo de Cristo. Y todos los miembros de la iglesia tenemos que cubrir un papel único. Diga usted, yo tengo un papel único. ¿En serio? ¡Qué bacán! Ojalá tener uno también. El Señor nos llama para poder entregar lo que para nosotros fue dado. Y eso no solamente habla sobre el Evangelio, sino también de nuestros dones, de nuestros gustos, de nuestras pasiones. Para los que les apasiona el consejo, tenemos el pastorado. Para los que les apasiona la oración y quieren entender el corazón del Señor, está el profeta.
para los que tienen pasión por entregar el Evangelio, tenemos el evangelista. Para el que siente pasión por las Escrituras, tenemos el maestro. Y para el que siente pasión por el cómo se tiene que mover la iglesia, tenemos al apóstol. Para todos hay función. Y para poder ejercer esa función, tenemos que pedir al Señor que se cumpla en nosotros nuestro llamado. Amén. Dentro de la iglesia o dentro de la Escritura, después en el estudio está Juanito, así que ahí le podía echar un ojo, después te lo mando. Dentro de las Escrituras nos enseñan que nuestro ministerio se manifiesta primero en nosotros. Nosotros empezamos a ejercer el don de nuestro ministerio seguido. Luego la Biblia nos enseña de que nuestros ministros que están sobre nosotros se dan cuenta de nuestro ministerio y son los primeros en darse cuenta y dicen, este gallito ya sé por dónde va, ya sé por dónde tiene que ir encaminado. Después, Dios nos nombra, nos confirma, nos enseña, nos pule y nos usa para su obra. Pero lo primero es que nosotros tengamos un corazón dispuesto. Amén. ¿Cuántos aquí tienen un corazón dispuesto? Amén. Más fuerte. ¿Quién tiene aquí un corazón dispuesto? Amén. Yo tengo un corazón dispuesto y me alegra que ustedes también. ¿Por qué? Porque estamos recién empezando el año. Y a mí me gusta soñar, pero no me gusta soñar lejos, me gusta soñar grande. Y para soñar grande necesitamos a gente que tenga pasión por lo que tiene que hacer. Amén. Amén. Pónganse en pie. Hoy día no me alargué tanto, porque la predicación ya estuvo, este fue el devocional, se lo presento. Pónganse en pie. Cada uno de nosotros está llamado a un ministerio. Cada uno de nosotros está llamado a cumplir una función dentro de la iglesia. Pero para poder entender qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde tengo que apuntar, cuál es mi visión, lo que es más fácil es que el Señor me enseñe qué es lo que tengo que hacer. Que Él sea nuestra guía. Pero esta guía no viene gratis, viene con un peso. Porque en el momento que yo sé cuál es mi llamado, tengo la obligación de ejercerlo. Exacto, ya no me caigo por la ignorancia, sino que en el momento en que yo sé cuál es mi llamado, tengo la obligación de moverme en él. Así que hoy día no es para todos, hoy día es para niños grandes. Yo hoy día quiero invitarlos a hacer una oración, antes de cualquier cosa, hacia ustedes. Para que si ustedes quieren pueden repetir después de mí, si quieren pueden pedírselo al Señor con sus palabras, como ustedes quieran. Pero vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos muestre cuál es nuestro ministerio, que nos enseñe hacia dónde nos quiere mover o cómo nos quiere usar, para que no andemos como en la gallinita ciega caminando para todos lados, sino que en este año en el que vamos a tener cambio dentro de la iglesia, donde tenemos cosas que hacer, donde vamos a trabajar, donde el Señor nos ha dicho que tenemos cosas que hacer y que tenemos que movernos, no seamos solamente la grey de la iglesia, no solamente seamos la congregación que viene, sino que podamos ser líderes en lo que viene. ¿Quién aquí quiere liderar lo que se viene? Amén. Yo quiero ser parte. Si usted no, amén, quédese sentado. Pero ese no es mi llamado. Y espero que no sea el suyo tampoco. Cuando normalmente la gente tiene cuando el Señor lo llama a las personas, suele hacerlo con un mensaje de amor. Pero yo me crié en la iglesia de muy pequeño. Y esto se lo conté a Juanito el otro día a los jóvenes cuando estuvimos conversando, pero no algo que cuente siempre. Así que se los voy a contar como un secreto. Cuando el Señor hizo un cambio en mí y realmente decidí seguirlo, cuando hubo un cambio en mi llamado y Él me dijo, desde ahora quiero empezar a trabajar contigo, no fue con una palabra linda, sino que fue con una palabra que está en el Antiguo Testamento, no me acuerdo bien ahora dónde está, no le voy a mentir, pero la palabra dice que
Si el árbol no da frutos, será cortado y será echado al fuego. Y usted dirá, es una palabra media fea. Pero en el momento que yo la escuché, me gocé en el Señor, porque me di cuenta de que no estaba aquí solamente para estar en un puesto, sino que el Señor me quería usar. Y el límite no estaba en lo que el Señor quería hacer, sino que el límite estaba en mí. El límite no está en tu capacidad, sino que está en tu disposición. Porque dice la Biblia que Dios no solo nos perfecciona para llegar a su estatura, sino que se goza en nuestra imperfección. Ahí donde yo soy débil, es donde el Señor quiere hacerme fuerte. No para gloria mía, sino para la suya. Vamos a orar. Señor, hoy te pido que tú me muestres mi ministerio. Que hoy pueda ver claramente dónde tú quieres usarme. Para que en este año y en los que vengan puedas enseñarme lo que tenga que aprender. Señor, púleme como el oro en el crisol. Úsame como una vasija de barro, para que no sea yo, sino tú quien me ponga donde tú quieres que esté. Señor, dame valentía, dame fe. Enséñame tu palabra, para que cuando otro me pregunte cómo llegué a donde estoy, pueda enseñarle esto: que tu camino no es para quien venga a calentar una silla, sino que para quien con valentía acepte su llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.